Hoy vamos a estudiar Jueces 7, pero vamos a abrirla en Jueces 6 para dar una pequeña repasadita para refrescar la memoria. Entonces, estamos en Jueces 6 y acompáñame, por favor, vamos a leer el versículo 1. Jueces 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Vimos la vez pasada, Alberto nos explicó quiénes son los de Madián, los del pueblo de Madián, los madianitas, que de alguna manera son parientes lejanos de los israelitas y tienen grandes problemas entre ellos. Y los atacan, periódicamente llegan y atacan y los tienen asolados, ¿no? Verso 6 de Jueces 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cada que había cosecha venían los de Madián en gran multitud y asaltaban todas las casas, se robaban toda la comida, y entonces los empobrecieron en gran manera y clamaron a Jehová. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vivían escondidos, lo que cosechaban, la cosecha pronta, la juntaban y la escondían para que no fuera robada por los madianitas, ¿no? Y ahí vemos a Gedeón, que está escondido, separando el trigo para poder guardar algo de comida antes de que vengan a robarla. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora leamos el verso 21, y dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, ahorita volvemos a leer. ¿Por qué sucede esto? Gedeón duda, Gedeón sabe de Jehová, sabe de Dios, pero no lo conoce. Entonces se le presenta el ángel del Señor, le empieza a hablar y Gedeón duda, no sabe si se lo está imaginando, si él está viajándose, y entonces le pide una prueba a Dios de que Dios es realmente Dios. Y entonces, verso 21, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció. Gedeón le había preparado una ofrenda, y el ángel de Jehová, que según muchos y para mí es Jesús, la imagen visible del Dios invisible, toca y quema como una prueba, ¿no? Gedeón quería una prueba, ahí está una prueba. Milagrosamente sube fuego de la peña y quema la ofrenda. Y edificó, verso 24, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiesaritas. Entonces Gedeón se da cuenta que realmente era Dios con quien él hablaba. Verso 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene,
y corta también la imagen de acera que está junto a él. Este era el mayor problema, o uno de los mayores problemas del pueblo de Israel. Habían dejado a Dios, se habían olvidado de Dios y vivían en idolatría a los dioses, que curiosamente estos son los dioses de los madianitas, a los que ellos, en lugar de adorar Israel, en lugar de adorar a Jehová, estaban adorando a los dioses de los madianitas. Verso 32. Aquel día vienen, lo hace en la noche porque, obedece a Dios, pero lo obedece en la noche porque Gedeón tiene miedo. Entonces amanece y están tirados los ídolos y Gedeón, así como que yo no fui, se enteran que fue Gedeón y entonces quieren linchar a Gedeón, quieren matarlo, y su padre lo defiende. Ojo, los ídolos estaban en el terreno del padre, ¿no? Entonces el padre, no creo que por mucha fe, sino más bien para salvar a su hijo, defiende a Gedeón y dice, bueno, si estos eran dioses, que se defiendan a sí mismos. Y entonces a Gedeón, verso 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Y obviamente Baal no contendió con Gedeón, porque Baal no es ningún dios, ni aún con minúscula. Ellos lo tenían por Dios con minúscula, ¿no? Verso 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Lleno del espíritu de Dios, convoca a las tribus para defenderse de los madianitas. Aquí yo no puse atención y no encontraba esto. ¿Por qué cuando Gedeón tira los ídolos, dice que en ese momento los madianitas vienen contra Israel? Y es porque destruyeron a sus ídolos, ¿no? Verso 37, entonces Gedeón reúne al ejército porque Dios le dijo, vas a pelear contra los madianitas, pero Gedeón no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Entonces Gedeón duda y le vuelve a pedir otra prueba. Verso 37, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Verso 38, y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, otra prueba, o sea, ya le dio la prueba que pidió Gedeón, pero una más. Nunca estamos satisfechos, ¿verdad? Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Y entonces Dios vuelve a probar que Él es Dios soberano y Él es Dios sobre todo. Tiene poder para controlar todo. Él sostiene el universo en su mano. Bien, entonces Gedeón creía en Dios, pero como yo y como quizá muchos, tenía dudas. Gedeón no tenía una relación íntima con Él, en realidad no le conocía y le pidió pruebas de ser el verdadero y todopoderoso Dios. Gedeón necesitó pruebas para poder obedecerle. Quería estar seguro de a quién iba a servir. Y no tienes idea cómo me identifico yo con esto. Me identifico con Gedeón, me identifico con sus dudas. Yo no conocía a Dios, al Dios de la Biblia. Únicamente había escuchado durante toda mi vida fragmentos del mensaje que Dios tenía para nosotros. No tenía idea de su carácter, más o menos, ¿no? En realidad no le conocía y necesitaba pruebas de que Dios era real.
Y yo no solo como Gedeón, sino que yo soy como Tomás, ¿no? Si realmente yo hubiera sido como Tomás y le hubiera pedido también a Jesús resucitado, déjame tocar tus heridas, déjame poner mis dedos en tus llagas, porque yo crecí en una religión, yo crecí creyendo en un Dios, pero no tenía esa relación con Él, no estaba satisfecho. Así como Gedeón, quería más. Y Dios en su infinita misericordia, como a Tomás y como a Gedeón, me dio las pruebas que mi corazón necesitaba y me permitió conocerle y experimentarle a través de su palabra. Su palabra, conocerle a través de su palabra quitó de mí cualquier duda. Y bueno, en el capítulo 6 vimos las pruebas que pide Gedeón a quien realmente le está llamando y quien lo va a respaldar, ¿no? Ahora en el capítulo 7 vamos a ver cómo Dios prueba la fe de Gedeón y de su pueblo. Acompáñame a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que nos has cuidado, por lo que nos has bendecido este día. Gracias por la lluvia, Señor, que derramas sobre nosotros y que tu creación recibe con alegría, Señor, que cambia el clima, que nos da tanta bendición, Padre, aunque es incómoda de repente. Gracias, Padre, porque tu sabiduría es superior a la nuestra, Padre. Gracias por los que han llegado con bien y te pido por los que vienen en camino que les traigas con bien. Y te ruego, Dios, que esta noche hables a nuestro corazón, Señor, claramente, y que nos muestres a cada uno de nosotros, porque así nos tratas individualmente a cada uno, lo que necesitamos escuchar y conocer de ti, Señor. Te ruego que no permitas que salgamos de aquí, Señor, igual como entramos. Te ruego que llenes nuestro corazón con tu espíritu, que quites cualquier distracción que tengamos ahora mismo, Señor, para que podamos enfocarnos en el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Y Dios, te ruego con todo mi corazón que no me permitas estorbar a este mensaje, Padre. Permíteme ser solamente un instrumento para hablar de parte tuya. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, déjame confesarte que mi primer contacto con este maravilloso relato que vamos a ver, y bueno, con lo anterior y con fue hace unos años cuando tuvimos en el otro local aquí en la iglesia una escuela para padres, y entonces yo no sé por qué me ofrecí para cuidar a los niños, y ahí estaba yo y alguien puso una película y aparecieron unos vegetales y estaba Gedeón vegetal, ¿no? Y realmente me atrapó la historia, y entonces yo estaba viendo ahí a este Gedeón vegetal, y cuando vi que Gedeón y todo esto, insisto, yo conocía pedacitos, ¿no?, de la palabra. Entonces me hizo clic este maravilloso ministerio que tienen estos hombres valientes que van de poquitos a llevar la palabra de Dios, a regalar nuevos testamentos a una multitud de gente para que crea, ¿no? Y entonces, es Gedeón, ok. Y cuando me dieron esta porción para estudiar y para compartir, pues al empezar a leer, ya sabes, siguiendo los consejos del pastor Drew, leí varias veces, y algo que me llamaba a mí mucho era los 300 y los 300, y claro, pues yo quise relacionar los 300, empecé a leer y a investigar para poder relacionar a estos 300 con los 300 de la película de Hollywood, en donde aparecen estos espartanos fornidos con el torso desnudo, los hasta pintados, y entonces yo quería poder ver así a estos hombres de Gedeón, pero sabes, seguí estudiando y me di cuenta que este relato no se trata de los 300 y no se trata de Gedeón, sino que se trata de una batalla en donde Dios
porque así le place, se permite utilizar a 301 pecadores, como yo y como tú, que en obediencia Dios los utiliza para poder glorificar su nombre. Y este relato se trata de eso, de una lucha que ellos libran, sostenidos por Dios, como las luchas que tú y yo libramos todos los días. Entonces me quedó muy claro que esta historia no se trata de Gedeón y los 300, sino que se trata de lo que Dios hace en personas como tú y como yo cada día. Acompáñame a leer Jueces 7 del 1 al 3. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, Gedeón llamó y se juntaron de unas tribus que vimos la vez pasada, no de todo Israel. Gedeón llamó solo algunas tribus. Se juntaron 32,000. ¿Y qué está haciendo Dios? Está probando a Gedeón. La Biblia no nos dice por qué los hombres de Israel aceptaron formar un ejército en contra de los de Madián. Por supuesto, nosotros podemos pensar que ellos estaban hartos de la situación, y lo que sí nos dice la Biblia es que ellos habían clamado a Dios. Y es posible que hayan escuchado cómo Gedeón destruyó los símbolos, los ídolos que tenían, para enfocarse en Jehová, y entonces de esta manera ellos pudieron suponer que Jehová estaba respaldando a Gedeón. Y Gedeón reúne a su ejército y, como un buen general, acampa junto a una fuente de agua. Es importante tener agua para un ejército, y más en un clima, en un lugar como es esta parte del planeta. En un lugar elevado, tenían provisión de agua y tenían a la vista al ejército enemigo. Entonces estás evitando que te ataquen sin que tú te des cuenta. Gedeón está haciendo bien las cosas, ¿no? Y esto nos muestra que Gedeón está confiando en Dios porque va a la batalla, pero aunque tengas fe en las promesas de Dios, esto no debe de servir para menguar nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer una parte. En obediencia tenemos que trabajar también. En el verso 3 podemos ver que así como Gedeón pidió a Dios pruebas de quién es Él, de quién es Dios, Dios prueba a Gedeón y al pueblo. Dios va a probar en dónde está su confianza. Y dice que Dios no está dispuesto a tener un ejército grande para que los hombres no confíen en Él, sino que los hombres van a poner su mirada en las cosas de este mundo y no en Dios. Ellos van a creer, si tienen un ejército grande, que pues ellos fueron los que ganaron la batalla. Y en Deuteronomio 20 vemos las leyes de Dios para la guerra. Aquí Dios le dice a Gedeón que haga pregonar y decirles, más bien, que los que tienen miedo se vayan a su casa. Y esto está en Deuteronomio 28. Dios unos libros antes, varios años antes, había dado las instrucciones de cómo irían a la batalla. Y en Deuteronomio 28 dice: luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. El miedo se contagia y Dios lo sabe. Y Dios sabe que nosotros tenemos miedo, Dios nos conoce.
Entonces, mejor que se vayan los que tienen miedo para que no contagien a los valientes. Y esta es la primera prueba que pone Dios a Gedeón y al pueblo de Israel. Y es precisamente para mostrar en dónde está su corazón y evitar que la gente le robe la gloria a Dios. Dios no quiere que le roben la gloria de la victoria. Robarle la gloria a Dios es una forma de idolatría. Cuando tú tienes un ídolo, estás glorificando a ese ídolo y la gloria que merece Dios se la estás dando a ese ídolo. Seguramente Gedeón pensó que, dijo, bueno, pues vayan y pregunten, o sea, estos son valientes, por favor, son mis parientes, ¿no? Y Gedeón debe de haber pensado que eran muy pocos los que tuvieran miedo, pues Dios lo estaba respaldando a él. Gedeón sabe que Dios lo está respaldando y que ya le hizo una promesa. Entonces, me imagino la cara de Gedeón cuando pasan y pregonan y 2/3 de su ejército agarra sus cositas y se va a su casa. 22,000 hombres que no confiaron en Dios y en su promesa. Hay comentaristas que dicen que más que desconfianza en Dios, estos hombres tenían vergüenza porque se habían desviado hacia los ídolos y entonces estaban avergonzados delante de Dios y ellos así no se consideraban dignos de pelear en el ejército de Dios. Y eso nos pasa hoy con frecuencia. Y sabes, ese tipo de humildad, no, es que yo no soy digno para servirte, Señor, en realidad es un orgullo escondido. Y es falta de conocimiento de nuestro verdadero Dios, ya que en realidad ninguno de nosotros es digno. Solamente somos dignos por el precioso sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, el decirle a Dios, no soy digno, Señor, o sea, Dios ya lo sabe. Por eso mandó a Jesús, para que tú y yo podamos ser dignos. Nuestra fe y nuestra confianza en Jesús es lo que nos hace dignos delante de Dios. Otros comentaristas piensan que por estar lejos de Dios, por estar 7 años lejos de Dios y haberse inclinado hacia los ídolos, la fe de Israel había disminuido. Y tú y yo podemos dar testimonio de que esto es real. Incluso quizá tú y yo, o a lo mejor solo yo, podemos ofrecer una tesis. Tu fe disminuirá en la medida y proporcionalmente al tiempo que pases lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de la oración y lejos de su iglesia. Y creo que tristemente conocemos muchas personas, y a lo mejor yo, a lo mejor tú, has estado en esa situación, y mientras más te alejas de su palabra y de la oración, tu fe va disminuyendo. Es triste, pero real. Nuestra confianza y dependencia en Dios o a Dios puede disminuir. Así es que, inversamente proporcional, si nos mantenemos cerca y pegados, nuestra fe puede crecer. Y bueno, Gedeón, de los 32,000 hombres que se habían reunido para enfrentar a los madianitas, 22,000 tuvieron miedo y se volvieron a su casa. Y sabes, tener miedo no es malo. Lo malo es no confiar en Dios nuestro Padre y en Jesucristo nuestro Señor como para no temer. Yo lo he escuchado muchas veces en este púlpito. No temas es la instrucción más repetida en la Biblia. Y si Dios lo repite tantas veces es porque sabe Dios que nosotros vamos a temer. Entonces, tener miedo no es malo. Lo malo es no confiar en Dios.
Y volviendo con Gedeón, el caso es que ahora Gedeón solo tiene 10,000 hombres, un ejército pequeño en comparación al ejército que ellos iban a enfrentar. Gedeón pudo en ese momento haber renunciado, pero confió en la palabra de Dios, confió en la promesa que Dios le había hecho. Y entonces vamos a leer los versos 4 y 6. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo separarás. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Dios le dice a Gedeón: aún es mucho pueblo. Y entonces Gedeón, ya me imagino, o sea, ¿cómo? ¿Mucho? Y esto nos muestra que Dios no se fija en la cantidad, como nosotros muchas veces lo hacemos. Nosotros en el ministerio nos fijamos en los números. En el servicio a Dios la cantidad no importa, sino los corazones. ¿Recuerdas cuando Samuel fue mandado por Dios para ungir al elegido? Y llegó Samuel con la familia de David, y entonces primero pues al mayor, al más grande, al más fuerte. ¿Y es este señor? No, este no es. Y entonces, y quizá, yo me imagino que quizá los hermanos de David iban así como por estaturas, ¿no? Y entonces iba del más grande y llega hasta el más pequeño. ¿Y qué le dice Dios? O sea, ese. Y Dios le dice a Samuel que lo importante no es lo que vemos, sino que lo importante es el corazón. Entonces Dios no se fija en el tamaño, Dios no se fija en las cantidades. Dios se fija en nuestro corazón. Y Dios le dice a Gedeón: ok, yo te los probaré. Y la palabra hebrea para probar, para probaré, es la que se emplea para expresar el acto de refinar los metales preciosos. Y esta palabra se usa en Salmos 12:6. Salmos 12:6 dice, Salmos 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. O sea, la prueba para la plata, para quitar la escoria, es a través del calor, de un horno, de una prueba fuerte. Y eso es lo que está haciendo Dios, pone una prueba fuerte. Y bueno, Gedeón seguramente esperaba que fueran una gran cantidad los que aprobaran. Y si te fijas, Dios le dice a Gedeón: yo te los probaré como a ti te probé. Y quiero que los hombres sean como tú, con un corazón dispuesto a obedecerme y dispuesto a confiar en mí como tú lo haces. Y entonces empieza, el único que sabía cómo los iba a separar es Gedeón. Entonces ve a aquellos que están lamiendo su mano, que están tomando de su mano el agua, y entonces le dice: a ver, ustedes para acá, ¿no? Y los empieza a contar, ¿no? Y a los otros para allá, y entonces no, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este no, este sí, este sí. Y entonces Gedeón debe de haber dicho: bueno, ya terminó la prueba, ok, bueno, pues nada más son 300 los que se van a ir. Dios no le ha dicho a cuáles va a seleccionar. Y entonces ya tiene separados a los 300 y dice: bueno, ok,
Separa, ¿a quiénes separa? A los que lamen su mano como un perro. Entonces Gedeón debe de haber dicho, ya la hicimos. Igual y sacamos cuentas y nos va a tocar como de a 10 madianitas a cada uno, pero pues 10 a lo mejor con 2 espadas y no sé, a lo mejor podemos librarla. Dios me prometió la victoria, ¿no? Pero Gedeón no sabe a quiénes va a desechar Dios. Y esta prueba inicialmente a mí me confundió mucho porque básicamente era el que se arrodille para beber el agua, ese fue eliminado. Y el que se incline solo lo suficiente, quizá pone una rodilla en el piso y toma el agua y la lleva a su boca, el que esté casi de pie, ese será elegido. Y entonces me puse a leer y a investigar. Y primero, es importante, Gedeón está llevando a los hombres a beber de la fuente de agua. Y esto me hace pensar en que Jesucristo es nuestra fuente de agua viva. Entonces Gedeón está llevando a los hombres a Jesús. Y estos hombres ahí con el agua viva los lleva Gedeón, los presenta, digamos, delante de Jesús. Y ahí es donde cualquier hombre de Dios tiene que llevar a las personas que Dios le ha encomendado bajo su cuidado, ya sea como padre, ya sea como líder o como pastor. Tú tienes que llevar a la gente que Dios te ha encomendado a beber de la fuente del agua viva, a beber de Jesucristo. Y eso lo hizo bien Gedeón. Pero de todos modos, esto me seguía haciendo ruido, porque ahí están estos 9,700 hombres poniendo sus rodillas en el piso y postrándose de modo tal que su boca toca, vaya, si estuvieran en el piso es rostro en tierra. Pero ¿por qué estos 9,700 fueron rechazados? Y entonces me acordé de 2 cosas. Quienes me conocieron antes de rendirle mi vida a Jesús, probablemente no van a entender lo que yo digo ahora, pero la primera cosa es que me acordé de cuántas veces durante más de 30 años yo doblé mis rodillas, supuestamente bebiendo de la fuente de un Dios al que conocía realmente solo de oídas, por lo que otros me daban de él, o por lo menos eso aparentaba, pero mi corazón estaba lejos de él. Yo no tenía una relación con Dios. Y la otra cosa que me acordé es lo que escuché de algún pastor referente a cómo orar. Y él dijo, explicando esta parte donde Jesús dice que acerca de la oración, que no importa el lugar y la posición que tú tengas en que tú ores, sino que realmente lo que importa es que lo hagas con un corazón humilde ante Dios, que lo hagas en humildad, que te acerques a Dios humillado, de corazón. ¿Te acuerdas? Que Dios se fija en nuestro corazón. Entonces, estos 9,700 que se inclinaron para beber me hicieron pensar que no importa cuánto tiempo puedas estar físicamente en la presencia de Dios. Obviamente ellos estuvieron más tiempo en contacto con el agua que los otros, que solamente si tomas agua apenas llega un poquito. Por eso dice ahí que la lamían, porque realmente es poca la que tienes. En cambio los otros estaban pegados a la fuente, estaban bebiendo, estuvieron mucho más tiempo ahí. Pero ese tiempo no importa el tiempo que pases pegado a la presencia de Dios, pegado a su palabra, si no tienes un corazón con la correcta disposición para Él. Puedes estar años expuesto a su palabra, bebiendo de su palabra, pero si tú no rindes tu corazón, jamás vas a pertenecerle a Dios. Y eso me habla de idolatría, porque hay algo en tu corazón
que te impide rendirte completamente a Él. Hay algo en tu corazón que te impide darle la gloria que le corresponde y te impide darle a Dios el lugar que le corresponde en tu vida, en tu corazón, el primer lugar. Y estos hombres que se arrodillaron para beber agua, dejaron a un lado sus armas, se quitaron todo el equipo. O sea, si tú te arrodillas con todo el equipo con el que vas a la guerra, imagínate a un soldado con su mochila, su casco, su rifle, sus cámaras y todo, y arrodillándose para beber agua, se va de cabeza a la fuente. Entonces se tuvieron que quitar todo el equipo. Dios los llamó a luchar y ellos se quitaron los implementos propios para luchar, para beber agua. Ellos no están pensando en Dios, ellos están pensando en satisfacerse a sí mismos. Y se quedaron disfrutándose del agua, olvidándose de la instrucción de Dios, olvidándose de la misión que tenían de ir a luchar contra los madianitas y todo lo que representaban. Prefirieron estar en ese lugar refrescándose, cubriendo sus necesidades, a obedecer a Dios. Y por otra parte, los 300 que bebieron de su mano se inclinaron solo lo suficiente para poder beber del agua. Igual que los otros, calmaron su sed, pero nunca dejaron esta actitud de estar alerta. Ellos estaban listos para que si en cualquier momento Gedeón les decía a la batalla, ellos podían salir corriendo a la batalla, a lo que Dios les había llamado. No como los otros, a la batalla, espérame, y haciéndose bolas, y ya cuando llegan ya la batalla ya terminó, ¿no? Entonces estos hombres que no se hincaron físicamente, su corazón sí lo tenían sometido a Dios, estaban dispuestos a obedecer a Dios, a seguir la instrucción que Dios les había dado en cualquier instante. Incluso ellos, acuérdate, están en un lugar alto, ellos tienen a la vista a los madianitas, entonces los madianitas también los tienen a la vista. Se están arriesgando a que algún arquero les pueda disparar porque ellos no están agachados y no les importa, porque ellos sabían que Dios les había llamado a pelear la batalla y que Dios ya les había otorgado la victoria. Ellos están confiando en Dios más que los otros, que quizá en apariencia tienen otra actitud. Y entonces aquí viene la segunda prueba para Gedeón. Jueces, vamos a leer los versos 7 y 9. Del 7 al 9, perdón. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y probablemente Gedeón ni siquiera se había todavía repuesto de la impresión de ver a 9,700 irse y él quedarse solo con 300. Y Dios le está diciendo: ahora levántate y ve al campamento de los madianitas. Esta es la otra prueba para Gedeón. ¿En dónde tienes tu confianza? Entonces, pero ahora sí, el ejército de Gedeón estaba listo para la batalla. Era un ejército tan menguado y tan minúsculo que solo su fe podía hacerlos combatir. O sea, si no tienes fe, no te mueves. Entonces, eran tan pocos que una victoria a un ejército tan numeroso como el que tenían abajo en el valle sería evidentemente un milagro de Dios. Y eso es lo que Dios quería. El verso 7, Dios confirma que solamente con 300 le dará la victoria sobre los madianitas. Una vez más, Dios le promete, lo pone a prueba, pero le da una promesa: te voy a dar la victoria sobre los madianitas.
Pero luego viene la noche, y la noche oscura nos da temor. Y Dios habla nuevamente a Gedeón y le da esta instrucción junto con la promesa. Le da algo en qué confiar, pero Gedeón teme. Dios le da una promesa. Y la palabra de Dios es verdadera, porque Dios es fiel. La palabra de Dios es algo en lo que podemos confiar y nos da esperanza, propósito y dirección. Y eso es lo que Dios le está dando a Gedeón. Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Lo importante para Dios es nuestro corazón. Y ahí está Gedeón, que tiene miedo. ¿Y cómo no vas a tener miedo si solo son 300 contra una multitud? Ahorita vamos a ver cómo describe Dios a esa multitud en su palabra. Pero Dios va a aprender a confiar en un Dios que todavía no conoce, que está conociendo, con el cual está experimentando, lo está conociendo por experiencia. Dios le dice: yo los he entregado en tus manos. Versos 10 al 14. Y si tienes temor, Dios sabe que Gedeón tiene temor, de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios, y aquí Dios, si te fijas, está con mayúscula. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces Dios le da una prueba más a Gedeón para sostener su fe. Por cierto, una prueba que Gedeón no pidió, pero Dios sabe que Gedeón tiene miedo. Y Gedeón escucha lo que los madianitas tienen en su corazón. Los enemigos de Dios tienen más miedo de Gedeón y de Dios que Gedeón de toda esa multitud. Dios está trabajando. Gedeón escucha el sueño del madianita y la interpretación de su compañero. El pan de cebada nos recuerda lo que Gedeón estaba haciendo cuando se le presenta Jesús. Gedeón estaba separando granos. Entonces, por eso representa a Gedeón este pan. Y Gedeón, si te acuerdas, que Gedeón le presentó una ofrenda y en esta ofrenda incluía pan. Entonces, Gedeón fue y amasó pan con su mano. Ahora, el pan de cebada era un pan muy sencillo, era un pan que comían los pobres. ¿Te acuerdas? Gedeón le dijo a Jesús: somos una familia pobre y yo soy el más pequeño de la familia de mi padre. Y así también está el ejército de Gedeón, pequeñito, minúsculo. Un ejército pobre, pequeño, sencillo, que va a enfrentar a un gran ejército en el nombre de Dios. Y también en ese sueño podemos ver cómo Dios trabaja el corazón de los madianitas. Ellos ya tenían temor de Gedeón, pues sabía que Dios estaba con él. Sabían que Gedeón y Jehová había derribado sus ídolos, los ídolos en los que ellos confiaban. Si tú tienes, así como ellos, la confianza en un ídolo, ese ídolo se va a caer. Y entonces, ¿dónde va a quedar tu confianza? Vas a tener miedo, como ellos lo tienen. Los ídolos de madera, ídolos de piedra que no hablan ni oyen. Pero ¿te das cuenta cómo dicen ellos? Con mayúscula. Ellos creen en Dios. El Dios, dice, Dios ha entregado en sus manos
a los madianitas con todo el campamento. Los enemigos de Israel creen en Dios y temen a Dios. Y ahora, vamos en un momento, vamos a esa parte. Ahora, piensa un momento en Gedeón. En este momento Gedeón se encuentra en la oscuridad, en medio del enemigo. Y mira lo que dice el verso 15, la primera parte del verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Está Gedeón en medio del enemigo y escucha lo que están hablando ellos. Y Dios, a través de esta ocasión, le permite a Gedeón ver que Gedeón va a cumplir que Dios va a cumplir su promesa. Entonces Gedeón cree y confía y puede ver que Dios es fiel a sus promesas. ¿Y qué es lo que hace? Cuando Gedeón hace clic, cuando su corazón hace clic con el corazón de Dios, Gedeón adora. Adorar, una definición de adorar es amar mucho, amar en extremo, dar el primer lugar. Gedeón amó a Dios en ese momento y esa es la respuesta correcta que nosotros debemos darle a Dios. Amarle, adorarle más que a cualquier cosa. Verso 15, la segunda parte, hasta el verso 22. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y entonces, aquí tenemos ya a Gedeón en el campo de batalla, al mando de las tropas de Israel. Y podemos ver las instrucciones, las instrucciones que Dios le da para formar su ejército, el cual quedó reducido a 300 hombres, ya más que un ejército, era un batallón. El ánimo que Dios le dio mediante el sueño del madianita. 3, podemos ver cómo formó a sus hombres en plan de ataque. Y el éxito, 4, el éxito que este ataque, que puso en fuga y derrotó a un ejército muy superior en número. Y ahora podemos ver que esa estrategia de Gedeón, ¿cuál es la estrategia de Gedeón? Gedeón equipa a sus hombres con las herramientas necesarias para la batalla. No muchas armas, para que los hombres no pongan su confianza en las armas, porque si no, también ahí podía desviarse su corazón, sino que mantengan su confianza en Dios. Y así como Gedeón equipó a sus hombres, Dios nos equipa a nosotros.
nos provee de lo necesario para nuestra batalla personal. Nos da al Espíritu Santo, nos da su palabra y nos da una comisión. Y nos coloca en medio de un ejército que es la iglesia. Nosotros formamos este ejército, el ejército de Dios. Ahora, Gedeón asume el liderazgo que Dios le ha dado y sabiéndose dirigido y respaldado por Dios, puede decir: hagan lo que yo hago. Y eso es lo que un hombre de Dios debe decir y hacer en su casa, en su ministerio y en la iglesia. Hagan lo que yo hago, si estás respaldado y en obediencia a Dios, respaldado por Dios y en obediencia a Dios. La batalla de Gedeón, que Gedeón y sus hombres pelearon por Dios, es proclamando su victoria. Lo que ellos hacen es proclamar, hablar. Y esa es la comisión que nosotros tenemos, hablar en el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de proclamar. Dios ha vencido al enemigo. Ese es el evangelio de Jesús. Jesús venció en la cruz. Ahora, ¿con qué pelean ellos esta batalla? Tiene sus significados, ¿no? Llevan una vasija de barro con unas antorchas adentro. ¿Para qué? Para que los enemigos, como ellos están en alto, que no los vean caminar en la noche, llevan ocultas las antorchas o las teas, ¿no? Y ellos pelean con, esas son sus armas y su voz, proclamando y gritando la victoria de Dios. Primera de Corintios 16:13. Acompáñame ahí a Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios, Nuevo Testamento, después de Romanos y antes de Segunda de Corintios. Primera de Corintios 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La Nueva Traducción Viviente dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. ¿Te acuerdas? Gedeón adorando a Dios con amor. Ahí adelántate a 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente aumentan esta parte, dice: esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y así está peleando Gedeón con su batallón. Y Hebreos 4:12 nos dice, Hebreos, adelántate ahí a Hebreos, está antes de Santiago, casi al final, antes de Santiago, antes de Pedro. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. Si tú ya tomaste discipulado, esto te lo sabes de memoria. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos están peleando con la palabra, ellos están proclamando la victoria de Dios. Gedeón y sus hombres están obedeciendo a Dios, sometiendo su voluntad a la de Él. Seguramente ellos, cuando se fueron acercando y vieron ellos están bajando en la oscuridad y los otros están dormidos, a lo mejor hay solo unas pocas fogatas encendidas,
que de lejos no se ven. Cuando se van acercando empiezan a ver el tamaño del ejército y seguramente ellos al ver ese tamaño quisieron huir. Sin embargo, no lo hacen. Su voluntad, su deseo es huir, sería huir, pero ellos someten su voluntad a la voluntad de Dios y se quedan y obedecen y pelean con la palabra de Dios. Se mantienen firmes porque están confiando en Dios, firmes en la fe. Ellos no están peleando la batalla como pensaban que iban a pelear. Seguramente ellos ya habían afilado sus espadas, se habían amarrado cosas en las manos, ya estaban. Ellos están peleando de una manera diferente. Están proclamando la gloria de Dios, el triunfo de Dios, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Vamos a leer ya por último versos 23 al 25. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Estos son las tribus que había convocado Gedeón y son los que fueron regresados por Dios a su casa. Verso 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Cuando el enemigo huye, la batalla está ganada. Gedeón manda llamar a los que se habían regresado a sus casas y estos persiguen a los madianitas, y también llama a los de la tribu de Efraín. A estos no habían sido convocados en un principio, y esto siempre hay pleitos en las familias. Esto va a traer ahí una pequeña discusión que lo vamos a ver la próxima semana. Y estos de la tribu de Efraín cubren el río, cubren las partes bajas del río. Van huyendo los madianitas, tienen que cruzar el río. Para cruzar el río no lo puedes cruzar rápido, no puedes correr, y entonces ahí los emboscan y terminan con ellos. Dice que tomaron prisioneros a dos principales de los madianitas, dos príncipes, dos de los principales de los jefes, a Oreb y Seb, y los mataron, y trayendo como prueba sus cabezas a Gedeón, que se quedó del otro lado del Jordán. Es interesante, Oreb significa cuervo y Seb significa lobo. Dos animales rapaces, dos animales, uno come carroña, el otro ataca, es traicionero. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, podemos identificar a estos animales, a estos dos animales, como enemigos de la iglesia. En Mateo 7:15, Jesús nos dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Y las aves también, en la parábola de la semilla de mostaza, son aves que se meten dentro de la iglesia y que crean problemas dentro de la iglesia. Curioso cómo los nombres de estos individuos. Bien, ya vamos a terminar. La batalla de Gedeón comenzó cuando Gedeón fue lleno del Espíritu Santo. Y así también comenzó nuestra batalla personal. Cuando decidiste rendir tu vida a Jesús, cuando naciste de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en ti, entonces comenzó una batalla entre tu carne y el Espíritu. Tus deseos pecaminosos, los deseos de hacer tu voluntad, de seguir viviendo en tus fuerzas, y el Espíritu de Dios que quiere dirigirte a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de Dios, a confiar en Dios y a depender de Dios. Esa es una batalla que peleamos todos los días.
Gálatas 5:16 nos dice, nos habla de esta batalla. Gálatas 5:16. Tengo mal la cita, perdón. No es 5. Es Gálatas, sí, perdón, no, lo que no sé es buscar en mi Biblia. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. No hagas lo que quieres, obedece a Dios. Esa es la lucha que tenemos tú y yo todos los días. Otro frente de batalla que tenemos tú y yo todos los días es nuestra lucha por la fe verdadera, la fe que salva. El príncipe de este mundo nos engaña y a veces no sabemos ya en quién confiar. Según mi experiencia personal, yo te puedo decir que la mayoría de las personas que conozco cree en Dios, con minúscula, pero no conoce a Dios, con mayúscula. Puede estar como Gedeón en presencia de Dios y no reconocerlo. Y eso puede pasar cuando solo has escuchado y creído en un Dios con minúscula, del que te han hablado, el cual no has experimentado y no conoces por experiencia propia. Santiago 2:19 nos dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer en Dios, porque además ni siquiera sabes en qué Dios estás creyendo. ¿Te acuerdas que los enemigos tenían temor de Dios? Ellos sabían que Dios les había entregado a Israel la victoria. Timoteo, Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Todos los días estamos en esa batalla. Y Hebreos 11, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. Creer en Dios, en un Dios con minúscula, no es difícil. Una persona me dijo una vez, yo sí creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. ¿Ok? No, realmente la gente cree en Dios, pero cree en un Dios creado por ellos a su conveniencia. Esto es un ídolo, y un ídolo es algo que le roba la gloria a Dios. Un ídolo es algo que te aleja del único y verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo. Satanás, el príncipe de este mundo, no necesita que creas en él. Si él logra que tú pongas tu confianza en algo o en alguien diferente a Dios, ya te perdiste. Ya te perdiste tú. Olvídate de Satanás. Si tú pones tu fe en ídolos, estás perdido. Otra cosa es creerle a Dios. Santiago 2, 23
dice, y así te lo leo de la Nueva Traducción Viviente, así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Y hoy en la tarde platicaba de esto. Amigo, la palabra amigo en el contexto hebreo no es como tú y yo que le decimos, bueno, vas a la zona hotelera, hey amigo, ven amigo, aquí, siéntate aquí amigo. No, amigo para los hebreos es una relación verdaderamente íntima, como un hermano de corazón. Y eso es lo que Dios, porque Abraham le creyó a él, a su palabra, a lo que él dice, porque puso su confianza en él, Dios lo consideró su amigo. Creerle a Dios no es tan fácil. Necesitas conocerle y escucharle a través de su palabra, experimentarle, tener comunión con él por medio de la oración. Para creerle a Dios necesitas tener una relación con él, someterte a Dios, y eso implica acción de tu parte. Pero aún más difícil es dejar de creer en ti mismo, en mis fuerzas. Confiar, depender y obedecer a Dios y a nadie más. Eso implica morir a ti mismo, como lo dice Jesús en Lucas 9:23. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso ya no es tan fácil. Y como después dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder dejar de creer en ti, para poder dejar de confiar en ti. Tú puedes convertirte en tu propio ídolo. Y eso es lo más difícil de quitar de ti. Esto es lo que yo encuentro en este capítulo 7 de Jueces, en la vida de Gedeón, quien inicialmente creía en Jehová, creía en Dios, pero no le conocía. Mantenía altares a Baal, estaban en su casa, columnas a Acera. En otras partes hemos leído que Israel ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos. La adoración no era solo para Jehová, eso se llama idolatría. Y Satanás es experto en engañar y en dividir nuestros corazones, en desviar nuestro corazón. Hoy en día existen miles de ídolos que desvían nuestro corazón, que le quitan nuestra atención y nuestro afecto y nuestro tiempo a Dios. Nuestro corazón se desvía fácilmente y Satanás lo sabe. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Satanás lo sabe y entonces el mundo nos ofrece un sinfín de cosas que adorar. ¿Te acuerdas? Amar en extremo. Hoy amamos cualquier cosa. Amamos nuestro celular, amamos nuestro cuerpo. No lo ves en redes y lo dice la gente. ¡Ay, está lindo! ¡Lo amo! ¿No? Amamos nuestra ropa, amamos nuestra imagen, amamos nuestro carro, amamos cualquier cosa, lo estamos adorando. Y nuestra atención y nuestra vida se desvía. Ese tiempo, esa adoración se la quitamos a Dios. Es un corazón dividido. Nos da un corazón dividido, un corazón engañado. Yo me imagino siempre pienso con imágenes, me imagino a Satanás en su despacho y atrás de él un letrero grande que dice: divide el corazón y vencerás. Y eso es lo que hace el mundo, divide nuestro corazón, divide nuestra atención. Hoy, al igual que en el tiempo de Gedeón, la gente cree en un Dios con minúscula que no le exige nada, un Dios que necesita incluso nuestra ayuda. Tenemos que hacer obras. La gente cree en un Diosito que cumple sus deseos y que puede ser manipulado a cambio de limosnas y a cambio de lo que nosotros podemos darle, a cambio de tu tiempo. Y a cambio de eso te va a permitir, según ellos,
la entrada al cielo. La gente cree que puede construirse un Dios con minúscula a la medida, porque no conoce al único y verdadero Dios de la Biblia, al Padre santo, 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 dice su palabra, al Padre justo y amoroso que entregó a su único Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados y capacitarnos para vivir una vida apartados para Él. Dios nos dio todo lo que tenía para que nosotros le demos todo lo que tenemos, que no lo compartamos, que no lo dividamos. Mi pregunta sería, ¿tú a quién le vas a obedecer? ¿Al Espíritu Santo o a tu carne? ¿A quién le vas a creer? ¿Al mundo, a tus ídolos o al Dios de la Biblia? ¿En quién vas a confiar? ¿A quién vas a servir? ¿A Jesucristo o a ti mismo?